Lo sientes todo. La rabia que alguien intenta esconder detrás de la sonrisa, la tristeza que la persona niega tener, el desprecio que jura no sentir por ti. Y no solo lo sientes, lo absorbes como si fuera tuyo, como si el mundo entero derramara sus emociones sobre ti y no pudieras evitarlo. Ahora date cuenta de algo. Mientras tú estás ahí, sintiendo cada emoción a tu alrededor, hay alguien en la habitación que no siente nada, absolutamente nada. Esa persona te mira y solo ve una herramienta, un espejo que refleja la imagen que quiere ver, un espacio vacío donde puede derramar toda su necesidad de validación, toda su hambre de atención, toda su sed de control. Y al principio, esto parece funcionar perfectamente. Tú sientes, entonces entiendes. Entiendes, entonces perdonas. Perdonas, entonces te quedas. Es un ciclo que se autoalimenta. Te conviertes en el suministro emocional constante de alguien que nunca te retribuirá, porque las personas narcisistas no sienten lo que tú sientes. Solo saben usar lo que tú sientes. Transforman tu empatía en energía. Pero existe un momento, un punto de inflexión silencioso donde algo cambia. No es rabia, no es dolor, ni siquiera es cansancio. Es una claridad fría que atraviesa toda esa niebla emocional que cargabas. Finalmente te das cuenta de que el juego nunca se trató de conexión. Siempre fue sobre extracción. Y cuando una persona sensible se da cuenta de esto, cuando finalmente ve el patrón tal como es, todo se invierte. Porque la mayor arma de un narcisista es la invisibilidad del sistema. Mientras tú crees que el problema eres tú, que eres demasiado sensible, demasiado reactivo, demasiado complicado, él permanece intocable, protegido por tu propia culpa. Pero en el segundo en que ves la estructura, en el segundo en que reconoces que no estás enfermo, solo siendo drenado, el poder cambia de manos. Y es exactamente esto lo que transforma a una persona sensible en algo peligroso. No es que te vuelvas cruel, no es que quieras venganza, es que simplemente dejas de jugar. Y cuando dejas de jugar, el juego entero se desmorona, porque los narcisistas no pueden existir sin audiencia, sin alguien que valide, que reaccione, que sienta. Cuando retiras tu presencia emocional, cuando finalmente te niegas a ser el espejo, la fuente se seca. Lo que Carl Jung entendía es que la dinámica entre la persona sensible y el narcisista no es solo psicológica, es casi energética. Uno vive de la presencia, el otro de la ausencia. Uno necesita conectarse, el otro necesita inflarse. Y cuando estas dos fuerzas se encuentran, no es una relación, es una trampa disfrazada de encuentro. Tú crees que estás siendo amado, en realidad estás siendo estudiado, cartografiado, usado. Pero el giro es que los narcisistas subestiman sistemáticamente a las personas sensibles. Ven sensibilidad y piensan debilidad. Ven compasión y piensan manipulabilidad. Ven paciencia y piensan pasividad. Entonces empujan, y empujan y empujan, hasta el día en que simplemente ya no estás allí. No físicamente, puedes seguir en la misma habitación, pero emocionalmente te has vuelto inaccesible, intocable. Y para alguien que se alimenta de la reacción, esta es la única forma de hambre que no saben cómo saciar. La cruda verdad es que los narcisistas no ven personas, ven funciones. Tú no eres tú, eres lo que haces por ellos. Cuando dejas de hacer, dejas de existir en su mapa emocional. Y las personas sensibles en el fondo lo saben, pero lo saben de una manera que duele, porque el impulso natural de una persona sensible es creer en la bondad oculta, creer que todo el mundo tiene un núcleo de luz, creer que, si solo amas lo suficiente, la persona finalmente se abrirá. Solo que este es el error fatal. Tú tratas una herida abierta donde solo existe un espejo. El narcisista no está escondiendo vulnerabilidad detrás de la máscara. La máscara es todo lo que existe. Quita la máscara y no encuentras una persona frágil. Encuentras otro espejo, y otro, y otro. Es una estructura infinita de reflejos. No tienen un yo verdadero esperando ser descubierto. Tienen versiones, y cada versión existe solo en relación con la persona que está mirando. Cuando entiendes esto, cuando finalmente aceptas que no hay nada que salvar porque no hay nadie pidiendo ser salvado,
algo dentro de ti se endurece, no de rabia, de realismo. Dejas de buscar su humanidad y empiezas a proteger la tuya. Y es aquí donde toda la dinámica colapsa, porque los narcisistas operan en un sistema de causa y efecto emocional muy predecible. Provocan, tú reaccionas. Ajustan la provocación basándose en tu reacción. Tú reaccionas más, y así el ciclo se profundiza. Cada reacción tuya es información. Cada lágrima, cada grito, cada silencio cargado, todo eso alimenta el mapa que ellos hacen de ti. Saben exactamente dónde presionar para extraer culpa, dónde pinchar para generar duda, dónde elogiar para renovar la esperanza. Pero cuando dejas de reaccionar, el mapa se vuelve inútil. Presionan los botones y nada sucede. La máquina se rompió. Y los narcisistas no saben arreglar, solo saben reemplazar. Entonces intentan escalar. Las provocaciones se vuelven más agresivas, las manipulaciones más obvias. Y es en ese desespero de ellos que ves finalmente cuánto te necesitaban. No como persona, como combustible. Jung llamaría a esto proyección invertida. El narcisista proyecta en la persona sensible la fuente de toda validación. Y la persona sensible, en un reflejo automático de cuidado, acepta la proyección. Intenta cargar el peso, intenta ser lo que el narcisista necesita que sea. Pero cuando la persona sensible despierta y devuelve la proyección, cuando dice, sin palabras, esto no es mío para cargar, el sistema entero entra en colapso, porque el narcisista no puede sostener su propio vacío. Necesita a alguien para llenarlo. Y tú, finalmente libre, observas desde lejos, no con pena, no con rabia, con una indiferencia que es casi quirúrgica. Entendiste que la batalla nunca fue tuya para ganar, era de ellos para perder. Déjame mostrarte algo. Piensa en un momento en que sentiste que te estabas volviendo loco en presencia de alguien, esa sensación de que la realidad se estaba doblando, que no podías confiar en tu propia memoria, que tus emociones eran exageradas, tus percepciones erróneas, tus reacciones injustificadas. Ahora, mantén esa sensación y mira de nuevo. No eras tú, era gaslighting, y el gaslighting es la herramienta favorita de quienes no pueden existir bajo la luz de la verdad. El narcisista no distorsiona tu realidad porque es cruel, la distorsiona porque la verdad lo destruye. Si recuerdas exactamente lo que dijo ayer, si señalas la contradicción, si nombras el patrón, el juego termina. Entonces te hace dudar de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que oíste, y las personas sensibles, porque confían más en la percepción de los demás que en la propia, caen de lleno. Pero existe un ejercicio simple que rompe esto. Empiezas a documentar, no para usarlo contra la persona, para usarlo a tu favor. Escribes lo que se dijo, lo que sucedió, cómo te sentiste, y cuando, 3 días después, la persona jure que nunca dijo aquello, que estás inventando, que eres dramático, tú no discutes. Solo miras tus anotaciones y respiras, porque la verdad no necesita ser probada para el narcisista, solo necesita ser clara para ti. Y cuando tienes claridad, cuando sabes con absoluta certeza que no estás loco, que la memoria no te está fallando, que la percepción no está distorsionada, te vuelves inquebrantable. Y una persona sensible e inquebrantable es veneno puro para un narcisista. La técnica más poderosa no es confrontar, es ser testigo. Te vuelves observador de tu propia experiencia. Cuando la persona manipula, notas. Manipulación. Cuando proyecta, registras. Proyección. Cuando distorsiona, anotas. Distorsión. No con rabia, con la frialdad de un científico estudiando un fenómeno. Y esto crea una distancia emocional que ellos simplemente no pueden atravesar. Intentan arrastrarte de vuelta al drama, inventan crisis, fabrican emergencias, crean situaciones donde necesitas reaccionar, necesitas sentir, necesitas involucrarte. Pero tú ya has visto esa película, conoces cada escena. Entonces respondes con una calma que los desorienta completamente. Entiendo que estás molesto, no puedo resolver esto por ti. Y listo, se acabó. Las personas sensibles siempre pensaron que necesitaban hacer más, sentir más, dar más. Pero la verdad es que el poder reside justamente en lo opuesto, en hacer menos.
sentir menos, dar menos, no porque te hayas vuelto frío, sino porque finalmente aprendiste que preservar tu propia energía no es egoísmo, es supervivencia. Y cuando eliges sobrevivir en lugar de salvar, te vuelves intocable. Piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado saciar a alguien que nunca está satisfecho? Das el 100%, la persona se queja de que no fue el 110%. Das el 110%, señala el 5% que faltó. Te agotas intentando llenar un agujero sin fondo, y lo peor es que empiezas a creer que el problema eres tú, que si fueras mejor, más atento, más presente, quizás finalmente sería suficiente. Pero nunca lo es, porque el hambre de un narcisista no es por ti, es por lo que representas. Tú eres el espejo que refleja la grandiosidad que ellos necesitan ver. Y los espejos no tienen necesidades. Los espejos solo devuelven una imagen. Entonces, cuando empiezas a pedir reciprocidad, cuando osas tener necesidades propias, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema. Y es aquí donde la dinámica se vuelve brutal. El narcisista comienza a castigarte por existir como persona. Tus emociones se vuelven drama. Tus límites se vuelven frialdad. Tus necesidades se vuelven egoísmo. Invierten todo de una manera tan hábil que terminas disculpándote por cosas que nunca hiciste, por sentir lo que es legítimo sentir, por querer lo que cualquier ser humano merece querer. Las personas sensibles enfrentan esto e intentan ajustarse. Quizás estoy pidiendo demasiado, quizás necesito ser más comprensivo, y cada ajuste es un pedazo de tu identidad siendo cercenado. Hasta que te miras al espejo y no reconoces a quien te devuelve la mirada. Te has convertido en una versión editada de ti mismo, una versión que cabe en su narrativa, que no amenaza, que no desafía, que solo sirve. Pero existe un punto de ruptura, y generalmente no es un evento grande, es una frase pequeña, un comentario al margen, algo que en cualquier otro contexto sería perdonable. Pero en ese momento, en ese exacto segundo, algo dentro de ti dice, basta, no con rabia, con una certeza tan profunda que es casi física. Simplemente sabes que no vas a dar más, no vas a doblegarte más, no vas a desaparecer para encajar. Y cuando te levantas, cuando finalmente pones un límite firme y te niegas a negociar, la máscara se cae. El narcisista muestra quién siempre fue. La rabia llega, la culpa llega, la manipulación llega en oleadas. Intentan arrastrarte de vuelta al papel antiguo. Te recuerdan todos los momentos en que fallaste. Te hacen sentir cruel por simplemente protegerte. Pero tú ya sabes, ya has visto el patrón, entonces te mantienes firme. Y esa firmeza, ese simple acto de no ceder, es lo que los destruye, porque no tienen un plan B, solo saben absorber. Cuando la fuente se seca, entran en pánico. Y en ese pánico, revelan exactamente cuán frágil fue siempre toda la estructura. Cuando finalmente sales, y salir no es necesariamente físico, a veces sales emocionalmente mientras sigues en la misma casa, algo extraño sucede. Esperas sentir rabia, esperas sentir dolor, esperas, al menos, sentir algo. Pero lo que viene es indiferencia. Una indiferencia tan completa que casi asusta. Es porque gastaste tanto tiempo sintiendo por dos que, cuando paras, el silencio interno es ensordecedor. Te das cuenta de que esa conexión intensa que creías tener nunca fue real. Era solo tú conectándote con una proyección, amando una versión que nunca existió. Y el duelo no es por la persona, es por la ilusión, por el tiempo perdido, por la parte de ti que fue vaciada en ese proceso. Pero ese duelo es necesario, porque del otro lado reside la reconstrucción. Empiezas a recordar quién eras antes, las cosas que te gustaban, las opiniones que tenías, los límites que respetabas. Todo aquello que fue siendo borrado poco a poco regresa, no de golpe, sino en pequeños momentos de reconocimiento. Ah, solía gustarme esto. Ah, tenía este sueño. Ah, no toleraba este tipo de comportamiento. Y te das cuenta de que la persona sensible que entró en esa dinámica no es la misma que sale de ella. Has sido transformado, no roto, sino refinado, como oro que pasa por el fuego. Aprendiste a distinguir empatía de autosabotaje,
Aprendiste que sentir con alguien no significa cargar por alguien. Aprendiste que la compasión sin límites no es virtud, es autodestrucción. Ahora sabes reconocer las señales, ese elogio exagerado al principio, la velocidad con la que se forma la intimidad, la forma en que prueban tus límites temprano, sutilmente. No juzgas, simplemente lo notas. Y cuando lo notas, actúas, no con drama, con un distanciamiento tranquilo, una puerta que se cierra sin ruido. Y lo más poderoso es que no necesitas explicar, no necesitas justificar, no necesitas darle al narcisista la última palabra. Simplemente te retiras. Y esa retirada silenciosa, esa negativa a involucrarte, es el golpe final. Porque los narcisistas necesitan la última palabra, necesitan controlar la narrativa, necesitan que reacciones para que puedan reescribir la historia a su favor. Cuando no les das eso, cuando simplemente desapareces de su órbita emocional, los dejas sin nada. Ningún enemigo a quien culpar, ningún villano que pintar. Solo el vacío que siempre estuvo allí, ahora imposible de ignorar. Y tú, finalmente libre, construyes una vida donde tu empatía es un don, no una maldición, donde sentir profundamente no te vuelve vulnerable, sino consciente, donde la sensibilidad es poder, no debilidad. Aquí está la síntesis de todo. Las personas sensibles no se vuelven peligrosas cuando aprenden a atacar. Se vuelven peligrosas cuando aprenden a desaparecer, cuando entienden que la mayor arma no es la confrontación, es la ausencia, porque los narcisistas son maestros del conflicto, saben manipular cada argumento, invertir cada acusación, retorcer cada verdad, pero son completamente indefensos contra la indiferencia genuina. Te das cuenta de que pasaste años intentando ser visto, intentando ser escuchado, intentando ser amado por alguien incapaz de amar nada más allá de su propio reflejo. Y cuando finalmente aceptas eso, cuando finalmente internalizas que no hay nada allí para ti, la necesidad de validación muere, y con ella muere el poder que tenían sobre ti. Lo que Jung entendía es que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, exige que dejes de buscar la completitud en el otro. Las personas sensibles pasan la vida entera intentando llenar los vacíos ajenos porque creen, en el fondo, que así llenarán el propio. Pero el vacío de un narcisista no es un puente a ninguna parte, es solo un agujero, y puedes arrojar amor, tiempo, energía, tu alma entera allí dentro, nunca se llenará. Entonces paras, y en ese acto de parar, de finalmente elegirte a ti mismo, algo cambia en el universo. La dinámica que parecía eterna e inevitable se revela por lo que siempre fue, opcional. Siempre tuviste elección, solo que no la veías porque estabas demasiado ocupado intentando salvar a alguien que no quería salvación. Ahora sabes que la verdadera empatía comienza en casa, que sentir por los demás no puede costar tu propia paz, que el amor que vacía no es amor, es extracción, y te vuelves selectivo, no en el sentido cruel, sino en el sentido de que finalmente entiendes que tu energía emocional es finita, es valiosa y merece ser invertida en quienes retribuyen, en quienes crecen, en quienes también te ven. Los narcisistas te buscan, huelen la empatía como los tiburones huelen la sangre, pero ya no eres presa. Eres territorio protegido. Tus límites son muros invisibles, tu claridad es escudo, tu indiferencia es espada. Y cuando intentan entrar, cuando intentan esos viejos trucos, tú solo observas, sin reacción, sin drama, sin involucrarte, y entonces se van, porque no hay juego sin jugador, no hay manipulación sin objetivo, no hay parásito sin huésped. Cortaste el suministro, y con eso cortaste la conexión con una versión de ti mismo que creía que amar significaba perderse. Ahora sabes, amar es encontrarse. Es expandir, no encoger. Es sumar, no restar. El juego terminó. No porque ganaste, sino porque finalmente entendiste que nunca debería haber comenzado. Y esa comprensión, esa negativa silenciosa a jugar, es lo que transforma a una persona sensible de víctima en fantasma. Simplemente ya no estás disponible. Y para quien solo sabe absorber,
nada es más peligroso que una fuente que se secó. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje acerca de cómo proteger tu empatía sin perder tu humanidad. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.